Fotografía durante las filmaciones de la película Las mujeres de mi general. Podemos observar a Pedro Infante en su personaje del general Juan Cepeda, acompañándolo, don Miguel Inclán, en su personaje de Blas. Esta película fue filmada a partir del 7 de diciembre de 1950, estrenada 13 de julio de 1951. Julio de 1953. Durante su gira por Nueva York y con fines benéficos, se había sorteado un traje de charro de Pedro Infante en una de sus presentaciones en el teatro Start de Nueva York. Aquí la imagen del momento en que Pedro Infante hace entrega en los camerinos del traje a la ganadora, la señorita Lidia Cruz, firmando el documento para recibir el traje. A su izquierda, el empresario Chucho Montalbán y a la derecha, Pedro Infante. Pedro Infante y su director y amigo, Ismael Rodríguez, jugando al billar. Pedro Infante comenzó la filmación de Ahora soy rico el 11 de febrero de 1952 en los estudios San Angelín. Tuvo de invitado a su tío Leónides, quien apareció en una escena de la película. Les compartimos la foto fija donde aparece el tío de Pedro Infante, Leónides, al centro, abrazando a una mujer rubia. Revista Novelas de la Pantalla, año 1943. No imito a Jorge Negrete, afirma Pedro Infante, y se declara sincero admirador del discutido barítono. Jorge Negrete es muy grande. Dicen que usted como un reproche que intenta imitar a Jorge. Eso es mentira. Yo no imito a nadie, primero porque no me importa, después porque me considero incapaz de imitar a Jorge, que es único en estas cosas. Mire usted, Jorge es amigo mío, y me ha demostrado su cariño en muchas ocasiones. A Jorge yo no podría nunca hacerle sombra, porque la personalidad de él está por encima de todos. Ya en 1943, Pedro Infante veía crecer su popularidad en forma increíble, y la prensa destacaba su sencillez y modestia de muchacho de Sinaloa. Pedro Infante, Irma Dorantes y Libertad Lamarque. A casi 70 años de la presentación en teatro de los dos más grandes, dos astros mano a mano. Del 20 de octubre al 26 de diciembre de 1952 en el Teatro Lírico, se presentaban de miércoles a domingo, en una revista musical anunciada como Dos gallos de cuidado, Pedro Infante y Jorge Negrete. Aquí les presentamos esta imagen, durante los ensayos, el maestro Manuel Esperón, y reflejados en el espejo, Pedro Infante y Jorge Negrete. Pienso que si los artistas vivimos con alguna holgura, es debido al favor del público, al que nos debemos. ¿Qué ganaría yo con ser fatuo, engreído, si mañana o pasado el público me retira de la circulación y me ve otra vez oscuro como lo era antes, cuando nada tenía y todo lo deseaba? Todo esto es humo, vanidad, bella flor que se evapora. Y creo que yo, por lo menos, cuando deje de interesarle a ese público tan querido que me ha dado más de lo que esperaba, no sufriré tanto, puesto que humilde nací, y humilde entre los humildes espero pasar los días de mi vida. Pedro Infante. En la foto aparece Pedro con una fan en su camerino del Teatro $1 Million de Los Ángeles, California, durante la que fue su última temporada en septiembre 1955. Pedro Infante, su vida, su música, su leyenda. No es ningún secreto que muchos artistas hayan sido fuente de inspiración para la carrera de otros. Tal fue el caso del guionista, actor y productor de televisión y cine en México, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien se inspiró en la indumentaria del vagabundo, Pedro Chávez, que personificaría el afamado actor y cantante Pedro Infante en la película A Toda Máquina. Esto para llevar a su programa cómico de televisión, la serie Los Caquitos, donde Roberto Gómez interpretaba al Chompiras, un raterillo de poca monta, a quien todo le sale mal, y es reprendido constantemente por su compañero de pilladas, el Botija, interpretado por el también actor, Edgar Vivar. La boina negra, el saco gris y la barba descuidada, todo hace pensar que Bolaños quiso hacer un pequeño homenaje a Pedro Infante, vistiendo un atuendo similar al que utilizara en el inicio de la película, A Toda Máquina, que dicho sea de paso, fue una de las favoritas de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños era fanático de las películas que contenían una tónica de comicidad, de ahí que iniciara su carrera como guionista, cómico y actor. Pedro Infante y Marga López.
Pedro Infante con sus padres y hermanas. Pedro Infante y Katy Jurado compartiendo escenario. Pedro Infante y Yolanda Varela. Pedro Infante y Eulalio González Piporro. Pedro Infante con Evita Muñoz Chachita y Freddy Fernández el Pichi. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un día 27 de febrero de 1950, Pedro estaba dando una magnífica presentación en Nuevo Laredo. A pesar de que ese día cayó en lunes, en el momento que se supo que Pedro Infante estaría ahí, el público local así como visitantes con gran exaltación festejaron lo que se avenía, pues se trataba del galán del momento, uno de los actores y cantantes más importantes de la época de oro del cine mexicano. Todos querían verlo en persona y oírlo cantar aquellas canciones de la época que solo el ídolo de México podía entonar con tanta particularidad. El día había llegado, él se presentaría en la terraza de las Américas, pero no sin antes pasar en sorpresa de todos por la Plaza Hidalgo, ubicada muy cerca de la terraza de las Américas, donde con una sonrisa de oreja a oreja saludaría al público y cantaría ahí mismo una canción para todos. Un hombre gritaría: «¡Ese Pedro, no te vayas!», mientras personas se acercaban a él pidiéndole que se quedara cantando con ellos. El público no quería dejarlo ir, pues muchísima gente se habría quedado sin la oportunidad de pagar para poder verlo en su presentación. Pedro les diría: «Aquí espérenme, déjenles canto a la gente que pagó un boleto, y aquí nos vemos, no se me vayan». Asimismo, Pedro Infante daría su presentación con todo el lugar abarrotado de personas. Una vez concluida su presentación, Pedro regresaría a la Plaza Hidalgo, encontrándose con miles de personas, esperando afuera y fiel a su promesa. Daría una segunda presentación ahí mismo, esta vez gratuita, y con el mismo entusiasmo de siempre. Ese día fue muy especial para Nuevo Laredo y para la gente que tuvo la dicha de verlo en aquella ocasión. Sin duda un suceso que se recuerda con mucho cariño. Imagen inédita y exclusiva, año 1945. Pedro Infante junto a su sobrina Josephine, hija de su primo Leónides. Fotografiada tomada en Redwood City, un pueblo al sur de California, lugar donde vivía el señor Leónides y que Pedro Infante visitaba cuando realizaba sus primeras giras en Estados Unidos. Esta foto y esta historia van relacionadas con una que contamos al principio del video. Pedro Infante en Nueva York, 1953. Tras finalizar su presentación, el ídolo se animó a rifar su traje de charro entre los asistentes a su concierto, el cual fue el último aquella vez. Pedro Infante entregando el premio a la ganadora de su traje, la señora Lidia Cruz. La señora Lidia conservó el boleto ganador con el número 006036 y el traje que ganó en aquella oportunidad en septiembre de 1953. La señora Lidia, tras tener el traje por más de 50 años, se lo envió a su hija Lupita Infante Torrentera para que lo exponga en el Museo del Ídolo Inmortal, ubicado en Coajimalpa. A mediados del año de 1947, Pedro Infante realiza una pequeña gira en los Estados Unidos, ahora solo en Texas. De regreso hizo una escala en Culiacán, donde lo recibieron como un ídolo, y se hospedó en casa de su cuñado, el fotógrafo Guillermo López Castro, quien le tomó una serie de retratos. Volvió a reunirse con sus compañeros de la Orquesta Estrella,